Ese cortante de diseño suele tomarse a cara de viga. Suele tomarse a cara de viga. O sea, ¿qué significa? Que este cortante que ves aquí, de 20, ahorita está a eje de columna. Podrías diseñar con el cortante que está acá a cara de viga. Creo que todos estamos de acuerdo en que si este cortante del extremo es 20, el deber de ser algo menos, ¿no? 19, no sé, por ahí. Ya. La norma te dice, puedes diseñar con el cortante que hay a cara de viga, a cara de columna, disculpa, está mal esto, cara de columna, hay que corregir eso, perdón. A cara de columna, ok, cara de columna, ¿listo? O en ocasiones te dice incluso puedes diseñar con un cortante que está a una distancia de esa cara de la columna, o sea, la de color celeste. ¿Ya? Para poder definir eso, la norma te da algunos requisitos. Entonces te dice lo siguiente. Te voy a mostrar. Dice, se permite diseñar las secciones ubicadas entre la cara de apoyo y la sección crítica, con la fuerza cortante calculada en la sección crítica cuando se cumplan las siguientes tres condiciones. O sea, te está diciendo, de la cara del elemento, en este caso el elemento de contacto con la viga es un neopreno, entonces sería del borde del neopreno hacia una distancia de, o si tienes columna y viga, como en nuestro caso, de la cara de la columna a una distancia de, puedes tomar el cortante, ¿ya? Pero para que eso sea factible se tendrían que cumplir las condiciones que están aquí listadas, ¿no? La primera dice que la reacción del apoyo debe ser de compresión, no pueden haber tracciones, ¿ya? Tiene que ser de compresión. O sea, tiene que la viga estar aplastando a la columna para que esa reacción sea de compresión. No la viga estar estirando o jalando hacia arriba a la columna. Si se da eso, vamos bien. De ahí dice, inciso B, las cargas están aplicadas en o cerca a la cara superior del elemento. Bueno, por ejemplo, esto no ocurre siempre, pero sí en la mayoría de casos. Si tú tienes una viga, al costado estoy dibujando la losa, ¿dónde van las cargas? Encima de la viga, ¿verdad? Normalmente. Pero a veces tienes vigas invertidas. Y cuando tengas vigas invertidas, ¿dónde van a ir las cargas? Acá. Eso quiere decir que no actúan en la cara superior de la viga. En ese caso no se cumpliría el inciso B. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Ok. Y el último dice, no existen cargas concentradas entre la cara de apoyo y la distancia de, o sea que acá no hay una carga puntual. ¿Qué cosa puede tener una carga puntual? Por ejemplo, un tabique. Ya, si no hay tabiques en esa zona, no hay problema. Si es que hubieran tabiques, no se cumple el inciso C. Entonces, si no se cumple alguno o ninguno de los que están ahí, no puedes tomar el cortante a una distancia de. Tendrías que tomar el cortante a la cara de la columna. ¿Entiendes? Pero si los tres incisos de ahí se cumplen, podrías, no estás obligado, pero podrías tomar el cortante a una distancia D. ¿Por qué te digo que no estás obligado? Porque, a ver, todo ese análisis, imagínate, toma, no sé, un par de minutos te tomará hacer ese análisis. A ver, hazlo para todas las vigas de un edificio, es mucha chamba, ¿no? O sea, 500 vigas que tengas, no lo vas a hacer. Entonces, normalmente, en la vida real, ¿qué hacemos? Diseñamos con el 20 y nos olvidamos del problema. Porque si es el de verde o es el de celeste, sabemos que serán menores a 20, ¿entiendes? Y si al final diseño con un cortante que es mayor al real, entre comillas, no pasa nada, estás del lado seguro, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer así aquí, pero te explico que si por A o B, por decir, ¿no?, ese 20 fuera demasiado grande, fuera un cortante que la viga no es capaz de resistir, ahí recién podrías optimizar el efecto. Es decir, mejor trabajo el de verde, de repente ese sí me cumple. O de repente con el de celeste y con ese ya no cumple. Pero eso lo hacemos cuando tienes casos ya muy particulares en los que la viga está muy cargada, pero no es común, digamos, escenario. Ya, entonces, para este caso vamos a trabajar con las 20 toneladas, pero aclaro que podría ser un valor ligeramente menor. Ok, entonces nuestro cortante de diseño será 20 toneladas para el lado izquierdo. Y para el lado derecho es 15. Normalmente trabajamos con el mayor, porque ya, bueno, de repente lo sabes, pero en obra, los estribos que tú colocas a un lado y otro de la viga son simétricos.
Entonces no tienes la necesidad de diseñar para 20 y luego hacer otro diseño para 15. Normalmente diseñas para más grande. ¿Ya? Entonces vamos a diseñar para 20. ¿Cuál es el proceso de diseño? Lo primero que tienes que recordar es que la resistencia a una viga, lo que dijimos ayer, era el aporte de resistencia del concreto más el aporte de resistencia del acero. Lo primero que debes calcular entonces es cuánto aporta ese concreto. ¿Ya? Entonces, esa fórmula era 0,53 por raíz de F'C por B y por D. Entonces reemplazas 0,53, vamos a asumir concreto 210. Mira, todo en kilogramos centímetros. ¿Cuánto es B? La base de la viga, 30. Y D, ¿cuánto sería según la imagen D? Depende del número de filas, ¿verdad? Entonces quiere decir que para cuando diseñes por corte, ya tendrás que haber diseñado por flexión. O sea, ya tienes que conocer cuántas filas tiene la viga. En este caso, ¿cuántas filas tiene? 1. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tuviera una fila abajo y 2 filas arriba? Diseñas como si tuviera 2 filas. O sea, el caso más crítico siempre será el menor de. ¿Ya? Pero en este caso, arriba y abajo hay una fila. Por lo tanto, ¿cuánto es D? Ya no hay dudas. 44. 6. Listo. Y eso es D. Y de acá sacas el aporte de resistencia. A ver, ¿cuánto es eso, por favor? Gracias, 138 kilogramos. 10.138 kilogramos. Que sería igual a 10,14 toneladas. Claro. Muy bien. Una vez que tú ya tienes el aporte del concreto, ya puedes saber cuánto debe aportar el acero. O sea, de las 20 toneladas que debemos resistir, 10.14 ya se lo lleva el concreto. Por lo tanto, el acero tendrá que resistir el remanente, lo que falta para eso. Pero hay algo que no hemos considerado aquí, no nos debemos olvidar nunca, que es el phi. Entonces el LRFD que dice que el portante de diseño tiene que ser menor a phi por V. El phi para cortarte ya no es 0,9, es 0,85. ¿Ya? Por eso mejor las notas, 0,85. Entonces reemplazamos, mira, V sub U tendrá que ser menor a phi por reemplazo V sub N. V sub N es V sub C más V sub S. Es lo que está acá. Entonces puedes despejar V sub S. A ver, lo voy a hacer yo, tú me dices si estás de acuerdo. V sub S tiene que ser mayor o igual a V sub U entre phi menos V sub C. A ver, ¿qué opinas de esa expresión? ¿Están de acuerdo? Está bien, ¿no? Ya. Entonces, vamos a calcular V sub S. O sea, si dice mayor o igual, el caso más crítico es que sea igual. Entonces lo ponemos igual. Será V sub S igual a V sub U 20 entre 0,85 menos V sub C, que sacamos 10,14. ¿Cuánto sale V sub S, por favor? 13.39. Gracias, 13,39. Listo. Ya sabemos cuánto debe aportar el acero. O sea, entonces tenemos que colocar tal cantidad de estribos que te permitan resistir 13,39 toneladas. Es algo bastante sencillo. ¿Ya? Entonces cópiate hasta ahí y ahora te muestro la fórmula de V sub S. ¿Ya? Y a partir de eso vamos a sacar el número de estribos. Entonces mira,
Entonces vamos a anotar acá, esto tiene que ser igual a A sub V por FY por D entre S, ¿ya? Pero siempre trabaja en kilogramos, ¿ya? Entonces lo vamos a igualar a 13.390. Listo. FY lo conoces, B lo conoces, S es la separación de estribos, ese es el valor que quieres calcular. Entonces vamos a despejar S. S como fórmula es igual a A sub V por FY por D entre V sub S. Ya, esa es nuestra formulita. Entonces, de esa fórmula, el único parámetro que por ahora desconocemos es el A sub V. A sub V es el número de ramales que van a resistir cortante. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que en un estribo, si este es el estribo, de los 4 lados que tiene el estribo, ¿cuántos lados son efectivos para resistir cortante? Los dos verticales. Entonces, en este caso, ¿cuántos ramales de estribo habría? 2. Pero puede darse el caso, cuando tengas una viga grande, a veces en una viga de puente, por ejemplo, puede haber tanto fierro que un estribo no va a ser suficiente. Entonces, puedes tener la necesidad de colocar doble estribo, así. Imagina, ¿no? Doble estribo. En ese caso, ¿cuántos ramales habría? 4. Ok, entonces en este primer caso A sub V es igual a 2 veces el área de esa varilla. Y para este otro caso A sub V sería 4 veces el área de esa varilla. O sea, el número de ramales por el área de cada ramal, o sea, de esa varilla. ¿Sí? Entonces, para eso tú tendrías que definir cuál es el diámetro que va a tener el estribo. Entonces, normalmente para estribos se suele usar diámetros de 8 milímetros, de 3 octavos o media pulgada. Media pulgada vas a usar cuando la estructura sea muy cargada, muy grande. Ejemplo, un puente, un reservorio, ¿sí? Una viga grúa. Ahí puedes usar estribo de medio, te lo va a pedir el cálculo. En un tanque elevado, por ejemplo. Bien. Pero en un edificio como este, una vivienda multifamiliar, no es necesario usar medio. Normalmente usarás 3 octavos. ¿Ya? Y cuando la estructura sea muy poco cargada, una casa, por ejemplo, un piso, 2 pisos, estribos de 8 milímetros serán suficientes. ¿Ya? Entonces, para que te hagas una idea, cuándo usar cada uno. Y la norma sí te da ciertos lineamientos respecto al diámetro del estribo. Voy a anotar. Lo voy a hacer aparte por temas de espacio. Entonces la norma te dice lo siguiente, que si la barra longitudinal, o sea el fierro que trabaja a flexión, disculpa, es de hasta 5 octavos, tú puedes usar como mínimo un estribo de 8 milímetros. O sea, te dicen mínimo 8 milímetros, no menos que eso. Pero si tu fierro longitudinal es de hasta 1 pulgada, ya no puedes usar 8 milímetros, sino que tienes que usar sí o sí 3 octavos. Y si el fierro longitudinal es mayor a 1 pulgada, sí o sí tienes que usar medio. Eso es lo que dice la norma. ¿Ya? Eso cópiate, por favor, para que tú también puedas entender. Ya. Ojo, son estribos mínimos. O sea, por ejemplo, si tuvieras una pica en la que vas a usar fierros de 5 octavos, no quiere decir que no puedas usar 3 octavos de estribos. Sí puedes, solo que el mínimo es 8 milímetros. ¿Sí? O sea, para interpretar bien la tabla.
¿Ok? Y si tú tienes fierros de 3/4 o 1 pulgada, o sea, más de 5/8, no puedes usar 8 milímetros. Ahí sí o sí será mínimo 3/8. ¿Ya? Para que se interprete eso. Entonces, para esta viga, la que estamos haciendo, vamos a asumir fierros de 3/8. Es lo más común. 90% de los casos vas a tener fierros de 3/8. Entonces, vamos a usar eso. ¿Ya? Si fuera 3/8, entonces aquí es igual a sub v. Como son 2 ramales, sería 2 veces el área de una varilla de 3/8. ¿Cuánto es esa área? 0,71. A sub v sería 1,42 centímetros cuadrados. ¿Ya está claro eso? ¿Sí, no? Y ahora solamente es cuestión de reemplazar. Entonces reemplazamos, a ver, a sub v 1,42. Mira, todo en kilos y centímetros, ¿no? FY 4200. D, ¿cuánto era D? 44. Y V sub S en kilos 13.390. ¿Cuánto es esto, por favor? $19.6. Ya, gracias, 19,6 centímetros. ¿Okay? Y esta es la separación de estribos que necesitamos para poder resistir esas 20 toneladas de cortante. ¿Ya? Listo, así de fácil se calcula. ¿Hay alguna pregunta? Ya, pero ahí no acaba. Este es solamente la separación de estribos que necesitamos por resistencia, o sea, para resistir ese cortante. Pero los estribos también cumplen otras funciones. ¿Ya? Una de las principales funciones que cumple el estribo, muy aparte de resistir cortante, vamos a ponerlo acá. El estribo sirve entonces para resistir cortante, ya lo sabemos, ya hemos estudiado. ¿Ok? Pero sirve también para permitir el armado del refuerzo longitudinal. Porque imagínate que quieres armar el refuerzo longitudinal y no hay estribo, pues no mantendrías en su posición el fierro. Cuando hagas el vaciado, se movería todo. Y otra de las más importantes es evita el pandeo del refuerzo longitudinal. Esta es una de las más importantes. ¿Ya? Entonces, eso que anotamos en esta diapositiva, te voy a mostrar una imagen. Mira, este es un pilar de puente, el cual tiene una compresión gigante, ¿no? Entonces, al tener una compresión muy grande, ¿qué pasó, no? Que falló el concreto por compresión, pero ¿qué pasó con el fierro longitudinal? Mira, se abrió, ¿sí? Como un espagueti cuando lo aprietas, pandea, es un pandeo de refuerzo longitudinal. Pero ¿qué hubiera pasado si tú hubieras colocado estribos en ese elemento? Mucho estribo. En vez de abrirse el fierro, todo se hubiera mantenido en su lugar. O sea, como que el estribo abraza a todo el fierro. ¿Sí te lo imaginas? Entonces, esa es la típica falla por pandeo de refuerzo longitudinal, ¿no? Acá también puedes notar cómo se abre el fierro. ¿Ok? Principalmente se da en columnas porque las columnas tienen altas compresiones, pero las vigas que tienen grandes momentos
también tienen altas compresiones, porque sabes que la flexión es compresión de un lado y tracción del otro. Y esa zona donde se comprime mucho la viga puede generar pandeo de refuerzo longitudinal. Entonces la idea del estribo es justamente, aparte de resistir cortante, evitar este tipo de fallo. ¿Ya? Porque o sea, nosotros no diseñamos para que el fierro no se pandee, no hacemos un cálculo, lo único que hacemos es colocar estribos para evitar. ¿Ya? Y hay otra más, importantísima también, no viene a nuestro curso, lo estudiarás después, pero le da confinamiento al concreto. ¿Y esto qué hace? ¿Qué gana al confinar el concreto? Incremento F'C y también incremento de utilidad. O sea, un concreto confinado resiste mucho más que un testigo de concreto cualquiera. Entonces esto me da solamente para que te hagas una idea. Esta es la curva esfuerzo de formación del concreto no confinado. Lo que hemos estado estudiando hasta ahora. ¿Cuánto resiste? F'C. Pero si ahora confino el concreto, lo abrazo, ese concreto puede llegar a resistir mucho más que F'C. Y además de resistir mucho más, puede deformarse mucho más. Se convierte en un material más dúctil. Y eso es buenísimo, sobre todo cuando quieres o cuando tienes elementos con responsabilidad sísmica. Por eso es que la norma, ya lo vamos a ver en un momento, cuando tengas estructuras con responsabilidad sísmica te piden más estribo que cuando no tienes responsabilidad sísmica. Justamente por esto, porque necesitas confinar al concreto para darle ductilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se toma en cuenta al final todo esto? Esto, resistir el cortante, lo has sacado o lo has obtenido con la fórmula que ya hemos revisado. Esta. Eso nos ha salido 19,6. Pero al poner estribos a 19,6 solamente estoy asegurando que no va a haber corte, pero no estoy verificando el pandeo ni nada. Entonces, ¿cómo se verifica el resto? La norma te dice, ok, ¿quieres evitar el pandeo longitudinal, del refuerzo longitudinal? ¿Quieres no tener problemas de armado? Entonces, usa estas separaciones máximas. La norma te da ciertas separaciones máximas, ok, que se deben cumplir. Y después, ¿quieres darle ductilidad? ¿Quieres confinar el concreto? Entonces te da otras separaciones máximas, pero solamente para elementos que tienen condición sísmica. Entonces, de esta manera aseguro todo lo que está en ese listado. Como este ejercicio o esta viga no tiene responsabilidad sísmica, no nos importa en realidad esta última línea. Nos importa solamente estas separaciones máximas de aquí. ¿Ya? Y esas separaciones máximas, para evitar el pandeo del refuerzo longitudinal, están aquí. Estas son. ¿Ya? Entonces, esas separaciones máximas dependen de cuál es el caso en el que estoy. Hay 4 casos. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Dependiendo en qué caso estamos, la norma te da cierto lineamiento. ¿Ya? Entonces, a ver, para poder definir esto voy a anotar V sub C era 10,14. Ya voy a anotar los datos para poder definirlo. V sub n es V sub q entre pi. V sub q era 20 y phi era 0.85, entonces esto es 23,53. Ya. Entonces, a ver, yo creo que esto es bastante intuitivo. Mira el cuadrito ese, dime en qué caso estamos. A ver, veamos un numerito.
V sub n menor a V sub c entre 2. Te estarías diciendo que 23,53 es menor a 10,14 entre 2. ¿Eso puede ser cierto? No, pues en la vida. Dice V sub n mayor a V sub c entre 2 sí va a ser. Pero a ver, ¿será menor a V sub c? ¿Vale? No. Acá, V sub n mayor a V sub c, sí. Ahora tendríamos que ver, digamos, este será el caso 3a y 3b. ¿En cuál de esos dos estamos? ¿No? Para eso necesitamos V sub s. Ya, V sub s, ¿cuánto era? A ver, 13,39. Ya, 13,39. Entonces tendríamos que descartar primero no estar en el caso 4. Entonces vamos a descartarlo. Tendría que cumplirse que 13,39 sea mayor o igual a 2,1 raíz de 210 por b, que es 30, perdón, y d, que era 44. ¿Cuánto es este valor, por favor? Esto entre 1000 de frente para convertir a toneladas. A ver, ¿cuánto es ese resultado, por favor? $40,17. 40,17. Entonces, descartado que estamos en el caso 4. Si se diera el caso 4, que pasa en vigas sísmicas ocurre, tienes que cambiar la sección o mejorar la carga de concreto o reducir el cortante de alguna manera. Pero bueno, eso es otro escenario. No estamos ahí. Ya, estamos acá. O será 3A o será 3B. Bueno, vamos a verificar. Necesitamos saber cuánto es 1,1 raíz de 210 por 30 y por 44. ¿Cuánto es eso, por favor? Termina. ¿Cuánto sabes, por favor? 21,04. 21,04. Ya, entonces tengo 13,39, 21,04, estamos en el caso 3A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y ahí te dice las separaciones máximas. Te dice que la separación S no debe ser mayor a de medios ni 60 centímetros. Entonces básicamente estaríamos diciendo que en este escenario que nos ha salido, la separación máxima será el menor valor que haya entre D medios y 60. ¿Está claro eso? Entonces, ¿cuánto sale esa separación máxima? D aquí era igual, 44, ¿no? 44 quedó 22 y 60, 22 centímetros. Entonces te está diciendo que si tú colocas el estribo a 22 como máximo, no deberíamos tener problemas. Problemas constructivos ni cuando haya persona motiva. Ya está. ¿Se entiende? Ya. Entonces vamos al cálculo. Acá dijimos, este es el que nos ha salido 22. ¿Ok? El otro no importa en este caso porque no es sísmica. Cuando sea sísmica, importará. Ya, en ese momento lo vamos a ver. Ok, entonces al final de esta comparación que tú haces, sacas la separación de diseño. Entonces, ¿cuánto es la separación de diseño si tienes esos datos ahí? El menor, ¿verdad? Tendrás que tomar el menor, pero redondeado. No vamos a decirle al maestro que ponga el estribo a 19,6. ¿No? Eso no es práctico, definitivamente. Entonces, se suele redondear a múltiplos de 2,5. ¿Ya? O de 5. O sea, me refiero a que tus separaciones pueden ser 10 centímetros, 15 centímetros, 12,5, 17,5, 20, 22,5, 25. Y de esa manera. No es una regla, no es una ley, pero es lo que se suele hacer. Por ahí vas a encontrar proyectos que manden, por ejemplo, estribos a 12. Está bien, también. Es un número manejable, porque 5 veces 12 es 60. Entonces tengo un número redondo. La idea es tener un valor, un número que te permita segmentar rápidamente en obra, trazar rápidamente esa separación. ¿Ya? Algo que sea práctico. Ya, entonces, ¿qué le pondrías? Podría ser 20, digamos, porque está muy cerca, ¿no? Pero si somos algo conservadores, podría ser 17,5 o podría ser 15. Cualquiera de los dos. Vamos a tomar 17,5 centímetros. ¿Ya? Ok. Y esa sería nuestra separación de estribos. ¿Está claro? Yo digo que estábamos enseñando
¿No era qué? No. ¿Esta? No. No, cuando tienes este diagrama, no es sísmico. Cuando tengas el diagrama abajo, este por ejemplo, esta sí es sísmica. Mira, es rectángulos. Esta sí vamos a diseñar como sísmica. ¿Ya? Pero esa está. Ya. Ok. Bueno, ha salido muy poco estribo, realmente es una viga poco cargada. Pero igual voy a hacer el ejercicio como para explicarte el proceso. Ya. Mejor voy a hacer un poquito más consagrado solo para que se note la diferencia. Podrías ponerle 17.5, pero le voy a poner 15. Digamos que salió 15. Solamente con fines de explicación. En un diseño real podrías ponerle 17.5. Ya. Entonces ahora tú dirías, ok, mi estribaje va a estar cada 15 centímetros. Entonces si tú lo dibujas esto aquí, primero debes saber que el primer estribo siempre va a 5 centímetros de la cara y la columna. Eso te han enseñado en procesos constructivos, ¿no? Pero si no, ya lo sabes. El primer estribo va a 5 centímetros de la cara y la columna. Ahí tienes. ¿Ya? Está igual. Todo simétrico. 5 centímetros. Y los demás van a ir a lo que tú has diseñado. A 15. Por decir, ¿no? 15. Pero ¿hasta dónde van a 15? ¿En toda la viga? Bueno, eso va a depender. Por ejemplo, como nos ha salido 17.5, sí podrías darle 17.5 a toda la viga, ¿ya? Porque es una separación grande, 17.5 no es poco. Normalmente una separación pequeña es 10, 12, eso es pequeño. Pero 17, 20 ya es una separación normal. Pero aún así, podemos optimizar, ¿ya? 15 centímetros se puede optimizar. Entonces, siempre debes buscar llegar a la separación máxima. ¿Cuánto es? 22. Redondeado, 20. O sea, entonces tendríamos que ver hasta qué punto de la viga necesito estribos a 15 y a partir de qué punto necesito a 20. ¿Te das cuenta? Porque a medida que avanzo en la viga, el cortante va bajando, ¿no? Entonces, yo necesito saber a partir de qué cortante VU2 le voy a llamar, la separación me sale 20. Ese es mi objetivo, encontrar ese cortante. ¿Entienden? Ya. Entonces, ¿cómo harías eso? Pues vas como el cambrero. Entonces, ahora tú dices, mi separación ya no es una incógnita, mi separación es 20. Y eso es igual a A sub V, 1,42, por FY, 4.200, por D, 44, y lo que ahora se convierte en incógnita es V sub S. ¿Entiendes? Al revés. Entonces despejamos V sub S. A ver, ¿cuánto sale, por favor? Voy a poner ahí para S igual 20. Para que 13 toneladas. Listo. Y si V sub S es 13 y ya sabes que V sub C es 10,14, ya puedes obtener el V sub Q2, que sería phi por V sub C más V sub S. Entonces V sub Q2 sería 0,85 por 13 más 10,14. Como el anterior nos pidió 19,6, la diferencia va a ser ínfima, ¿no? Pero bueno, solamente con fines de explicación. ¿Cuánto es, por favor, esto? Debería salir un poquito menos de 20. Un poquitito menos. Ya, casi lo mismo, ¿no? 19,7. Claro, es porque el 20 nos pedía 19,6 y ahora queremos que nos pida 20. Ya, pero solamente quiero que entiendas el proceso. ¿No? Imagínate que tienes el 19,7, ¿qué toca hacer ahora? Toca buscar ese 19,7 acá y ver cuánto es esta distancia, ¿no? Como el 19,7 es prácticamente 20, esta distancia, pues, ¿qué será? 10 centímetros. Va a ser algo muy pequeño.
pero el proceso te sirve para cualquier otra viga. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Ya. Digamos, solamente para explicar, que esto hubiera salido por decir 1 metro. O sea, el cortante que da 20 está a 1 metro del cortante máximo. Solamente con fines de explicación. Entonces, ¿cómo armarías tu estribo? Tendrías que decir que en esta porción voy a poner estribos a 15 y en el resto voy a poner a 20. ¿Verdad? Ya no podría poner a más de 20. Tú dices, pero a ver un ratito, este cortante, como es chiquitito, me pedirá pues estribos a 50. O sea, muy poco estribo. Claro, pero no te olvides que tienes una separación máxima, que es 22. Eso es tu tope. Más que eso no puedes. ¿Se entiende? Entonces máximo irás a 20 o a 22. Ya, entonces, ¿cómo sería tu armado? ¿Cuántos estribos a 15 entran en un metro? ¿Qué dices? 6. 6 por 15, 95. No es un metro. Pero faltan los 5 centímetros que dejas al inicio. ¿No? Entonces, en total serían 6 estribos a 15. Y todos los demás a 20, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería tu armado? Tu armado sería un estribo de 3/8 y pones así, el primero a 5 centímetros, 6 estribos a 15 y el resto, o sea, todos los demás, a 20. Y algunos le ponen una notita, una notita acá, le ponen C/E. ¿Qué significa? Cada extremo. O sea que de cada extremo vas a armar eso. Es decir, a ver, voy a armar acá, ¿ya? Tendríamos 6 estribos a 15 acá. A ver, 3, 5, 6, 6 estribos a 15. Y acá al otro lado también 6 estribos a 15. Y luego de que tengas estribos a 15, empieza tu estribo a 20. Más separado. Resto. O sea, ¿qué quiere decir resto? Hasta donde se encuentren ambos extremos. Ya está. Y así sería el armado. ¿Está claro? Ya está. Y así se diseña por cuadro. Así es fácil. Ya. Completo la exposición. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Eso es todo el ejercicio. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Si al momento de encontrarse los estribos a 20, la última separación, creo que será 30, ¿se deja ahí o se pone en el medio? No, se pone al medio. Sí, si te queda al final menos de 20, más de 20, le pones un al medio. Te quedará pues a no sé, a 15. No importa, se pone un al medio. Y si es que te queda menos de 20, ahí sí ya queda así. No importa. ¿Algo más? Ya está. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si la viga fuera sísmica? Si la viga tuviera responsabilidad sísmica, el proceso es idéntico, solamente que tienes ahora una separación más que chequear. O tienes una nueva separación máxima. Y esa separación máxima, lo voy a explicar ahora, pero ya haré el ejercicio en la siguiente clase, pero te explico ahora el concepto. Dice, cuando tengas vigas con responsabilidad sísmica, tienes que partir la viga en 2 zonas. Uno, la zona de confinamiento, que son los extremos, y otra la zona central. ¿Ok? Como puedes ver en la imagen, en la zona de confinamiento hay más estribo, más concentración de estribo que en la zona central. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe a que en los extremos, sabes tú, están los máximos momentos flectores, ¿no? Y ahí es donde se dan las máximas compresiones, la máxima posibilidad de pandeo del refuerzo longitudinal. Y además, esa es la zona donde necesitas más ductilidad. Entonces, por esa razón, le ponemos siempre a una viga sísmica más estribo en los extremos y menos estribo al centro, siempre y cuando sea sísmica. ¿Ya? Entonces, te dice, para la zona, la zona de confinamiento tiene una distancia 2H, o sea, H es el peral de la viga y 2H será el tamaño, la longitud de la zona de confinamiento en ambos extremos. Y en esa zona de confinamiento tienes que cumplir con estas nuevas separaciones máximas.
estas son las separaciones máximas a las que me refería hace un rato. ¿Ya? Pues cópiate esas 4 cosas, ¿no? Para usarlas en la siguiente clase, pero cópiate ya. Te explicaré ya en el ejemplo cómo se calcula cada uno de esos, pero al menos ya los tenemos una noción. ¿Ya? Y repito, esta separación máxima solamente se cumple o debe cumplirse en la zona de confinamiento, o sea, en los extremos. ¿Ya? Solamente aplica para los extremos. ¿Y en la zona central qué se pone? En la zona central la separación máxima es la que corresponde a una viga no sísmica. O sea, lo que acabamos de estudiar hoy. ¿Ya? Esas separaciones máximas son las que mandan en la zona central. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Listo, ¿alguna pregunta? Sí. No hay dudas. Ya, vamos a ver, ¿qué más me falta de este motivo? Ya hemos visto esto. Ok, sí, falta solamente hacer el diseño de la viga sísmica. Pero ahí hay un temita con la viga sísmica, que el cortante de diseño no es el cortante necesariamente que aparece en el diagrama. Hay un nuevo cortante que vamos a tener que chequear, que es el cortante por capacidad. Ya, solamente aplica para vigas en condición sísmica. Y ese cortante por capacidad depende del diseño por flexión. Entonces, es un poco más largo, ¿no? Entonces, ese sí lo voy a ver en la siguiente clase, no voy a dejar a esa viga. Pero por ahora ya hemos visto al menos las vigas no sísmicas. Entonces, eso será el menos. Ya, si no hay preguntas, nos quedamos aquí. ¿Hay dudas? Ya, muchachos. Aquí nos quedamos entonces. Gracias. Sería bueno que hagan su plantilla, bastante sencillo. No, 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 no,